¿Ya te conectaste, Isra? Ya. Muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Ilse Reyes y a nombre de la Fundación Konrad Adenauer, el Instituto Mexicano para la Competitividad y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, les doy la más cordial bienvenida a esta segunda mesa del ciclo de discusiones sobre acciones para el fortalecimiento del sistema de justicia penal en México. Primero que nada, quiero agradecer la presencia del director de la Fundación Konrad Adenauer en México, el ingeniero Hans Blomayer, a quien saludo con mucho gusto. Ingeniero, buenas tardes. Quiero, por supuesto, saludar a mis colegas, coorganizadores, Arturo Piñeiro y Ana María Zorrilla. Un muy especial agradecimiento a los expertos que nos acompañan el día de hoy, a quienes ya en un ratito les voy a presentar. Y finalmente a todos los que nos acompañan desde sus casas por interesarse en estos temas que, si bien pueden parecer un poco técnicos, son muy importantes no solo para el fortalecimiento del sistema de justicia penal en México, sino para el Estado de Derecho en su conjunto. Y pues ya, sin más preámbulo, vamos a dar inicio formalmente a esta segunda sesión denominada Retos sobre la función del asesor jurídico de la víctima en la fase de investigación. Y bueno, les quiero explicar cómo va a ser la dinámica del día de hoy. Primero le cederé la palabra al maestro Arturo Piñeiro, quien nos presentará unos datos y cifras que corresponden a una larga investigación del INCO que realizó en 2018 en el estado de Morelos sobre la implementación del sistema de justicia penal. Después de esto, nuestros panelistas tendrán 15 minutos para explicarnos sus perspectivas sobre los retos de la función del asesor jurídico de las víctimas en la fase inicial de investigación, así como que también les pediremos que nos den algunas acciones que ellos recomendarían para poder fortalecer el papel de estos asesores. Y finalmente iniciaremos una sesión de preguntas y respuestas en donde a todos ustedes yo los invito a que utilicen la herramienta que está ahí debajo de Q&A o el chat que está habilitado para que puedan realizar sus preguntas a estos ponentes que en verdad son de lujo y que creo que es en la parte de las preguntas donde a veces la discusión puede tornarse un poco más interesante y pueden surgir grandes ideas. Y bueno, antes de iniciar con la exposición del maestro Arturo, les voy a leer brevemente las semblanzas de quienes nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, el maestro Arturo Piñeiro, que es líder de proyectos de justicia en el INCO, principalmente en temas vinculados a seguridad pública, procuración de justicia e implementación de la misma. Antes del INCO, Arturo trabajó en la Secretaría de Gobernación en la implementación de la reforma del sistema de justicia penal, laboró en la antes PGR como agente del Ministerio Público, además ha sido profesor invitado en la Clínica de Derecho y Políticas Públicas del ITAM y fue instructor en la Comisión Nacional de Seguridad e investigador en el TEC Tecnológico de Monterrey. Es maestro en Derecho Penal por la UNILA, especialista en función ministerial por el INACIPE y licenciado en Derecho por la Universidad de las Américas. Arturo, te saludo, buenas tardes, muchas gracias. Gracias, Irene, muy buenas tardes. Gracias a todos. Después quisiera presentarles al maestro Héctor Pérez. Él es licenciado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derechos Fundamentales en el Proceso Penal por la Universidad Castilla-La Mancha, maestro por la Universidad California Western. Tiene estudios de posgrado en el Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano en la Georg August Universität Göttingen. Se ha desempeñado en varias organizaciones de la sociedad civil y cargos públicos relacionados con la defensa y promoción de los derechos humanos, en donde se destaca su participación en el equipo de representantes de las víctimas del caso Campo Algodonero ante la Corte Interamericana. Ha impartido cientos de talleres y ponencias en temas de derechos humanos de las mujeres y acceso a la justicia. Es autor de un sinfín de publicaciones, artículos, libros y revistas especializadas. Ha participado en la capacitación de personal judicial, ministerial y policial en todo el país.
Ha impartido conferencias en universidades alrededor del mundo. Actualmente es coordinador de la Clínica de Trata de Personas, de Interés Público contra la Trata de Personas y profesor de Derecho Penal y Procesal del Departamento de Derecho del ITAM. Y forma parte del Grupo de Trabajo para la Implementación de Alertas de Violencia de Género de la CONAVIM y el INMujeres. Es profesor de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, socio fundador de ACCDH, consultoría especializada en derechos humanos. También buenos días, tardes, Héctor. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Después les quiero presentar a la maestra Irene Tello. Muchas gracias por acompañarnos, maestra. Ella es directora ejecutiva de Impunidad Cero y articulista en el periódico Universal y en la revista Este País. Es maestra en Relaciones Internacionales por la Universidad de Nueva York y ex becaria Fulbright García Robles. Tiene estudios de licenciatura en Filosofía por la UNAM, coordinadora del proyecto Presta tu Voz de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, asistente de investigación de Federico Reyes Heroles, parte del equipo de Transparencia Mexicana y asistente de investigación en el GovLab de NYU. Como parte de su trabajo en Impunidad Cero, ha impulsado el uso de datos para analizar los problemas de impunidad en el país, así como la importancia de destacar las historias personales que reflejan esas cifras. Maestra, mucho gusto y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y gracias, Ilse. Después quiero presentarles al doctor Albertico Guinto. Él es doctor en Ciencias Jurídico-Penales por el Instituto de Estudios Superiores Manuel José de Rojas, maestro en Ciencias Penales por el INACIPE, máster en Litigación Oral por California Western School of Law en San Diego, California, máster internacional en el Nuevo Sistema Penal de México por la Fundación Universitaria de Girona, España, maestrando en Compliance por la Universidad de Salamanca, especialista en Derecho con especialización en Teoría del Delito por la Universidad de Salamanca y licenciado en Derecho por la Universidad Latina. Ha sido docente en varias instituciones como el INACIPE y el Instituto del Consejo de la Judicatura Federal y la Universidad de Salamanca. Coordinador de la Comisión de Derecho Penal del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Fue titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero y actualmente es abogado postulante en la firma Quinto Sierra Abogados. Y finalmente, es para mí un honor también presentarles al maestro Jaime Rochín. Maestro, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. El maestro Jaime Rochín fue comisionado ejecutivo de atención a víctimas del gobierno federal y presidente de la institución entre 2014 y 2016, y retomó el cargo a partir de marzo de 2017 hasta junio de 2019 por designación del Senado de la República. Él es abogado por la Universidad Panamericana con maestría en Dirección de Empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, IPADE. Cuenta con diversos estudios en posgrado en temas relacionados con derechos humanos y política pública y actualmente está cursando sus estudios de doctorado. Ha sido miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, director general del Centro Jurídico para los Derechos Humanos y defensor de los derechos politécnicos del Instituto Politécnico Nacional. Además, ha sido investigador del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados, director general adjunto de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la CEGOV. Cuenta con 20 años de experiencia en la enseñanza del derecho administrativo, el derecho constitucional y los derechos humanos, así como en la filosofía social, filosofía del derecho, ciencias políticas y seguridad pública. Y bueno, como pueden ver, el panel que nos acompaña el día de hoy es verdaderamente de lujo. Para nosotros, para la Fundación, para el INCO, para el ITAM, es un verdadero honor que los 4 panelistas hayan aceptado nuestra invitación. Estamos muy seguros de que con ellos vamos a generar una conversación muy fructífera en donde realmente vamos a poder hablar con detalle y desde diferentes aristas los retos de la función del asesor de la víctima. Y bueno, ahora sí me gustaría cederle el uso de la palabra a Arturo, que seguro va a traer unos datos muy interesantes, como la vez pasada, datos que nos darán mucho de qué hablar y que van a detonar esta conversación que esperamos que todos disfruten. Muchas gracias, Ilse. Muchas gracias a todos. En un momento más les comparto la presentación.
Bueno, como bien dice el título, retos en la función del asesor jurídico victimal en la fase inicial de investigación. Esta presentación está conformada por los siguientes temas: facultades del asesor jurídico y su asignación, el derecho de las víctimas a un asesor jurídico, cómo es el desempeño de los asesores jurídicos y los recursos y funcionamiento de la asesoría jurídica. Es menester señalar que en esta presentación se toman datos, principalmente del estudio que en el IMCO se realizó y se publicó en el 2017 en el estado de Morelos, sobre la calidad del sistema de justicia o de procuración de justicia en aquella entidad. A su vez también, y para poder dar una presentación más integral, se están tomando datos de algunas otras organizaciones para que todos podamos ir de manera actualizada, como lo verán en unos momentos. Las facultades del asesor jurídico y su asignación. Una de las figuras más importantes, como todos sabemos, en el sistema de justicia penal es el asesor jurídico. Su principal función es salvaguardar los derechos de las víctimas, por ejemplo, orientando a las víctimas durante todo el proceso, fortaleciendo la investigación del Ministerio Público o solicitando la práctica de alguna diligencia necesaria para la integración e investigación del delito. Por la naturaleza de sus atribuciones, el asesor jurídico representa un contrapeso en las actuaciones del Ministerio Público e inclusive del propio juez. A pesar de la importancia de sus funciones, desde el Instituto Mexicano para la Competitividad identificamos que en el estado de Morelos el Ministerio Público asignó un asesor jurídico a las víctimas únicamente en el 30% de los casos o de los expedientes que nosotros revisamos de homicidio, y prácticamente el mismo número o el mismo porcentaje en el caso de los expedientes que revisamos de robos. Esto representa una alerta respecto a la manera en la que se defienden los derechos de las víctimas en el sistema de justicia penal mexicano. La mayoría de las víctimas no cuentan con un acompañamiento. En 2019, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas señaló que el 63% de las víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos no recibió apoyo o acompañamiento en su denuncia. Cabe destacar que las mujeres carecen de esta protección en mayor medida. ¿Por qué las víctimas no reciben el acompañamiento? Según la consulta pública abierta que se hizo a la CEAP o a la Comisión Ejecutiva, prácticamente dicen: no me ofrecieron ningún servicio, me indicaron que no contaban con el personal, o me indicaron que no brindaban ese servicio, o de plano, y es algo a notar, que no existe la comisión en esos lugares o en esos estados. El derecho de las víctimas a un asesor jurídico. Desde el IMCO publicamos la percepción de la ciudadanía y los funcionarios involucrados respecto al sistema de justicia penal en Morelos. Estos funcionarios son tanto el Ministerio Público como a los peritos, fueron a los que se entrevistaron. Esta investigación evidenció que el derecho a las víctimas que cuenten con un asesor jurídico es el menos reconocido por las autoridades policiales y las de la Fiscalía. Y aquí el ejemplo. Como vemos, prácticamente 5 de cada 10 entrevistados reconocían o desconocían ese derecho de contar con un asesor jurídico para la víctima. ¿Cómo es el desempeño de los asesores jurídicos? De acuerdo con las entrevistas realizadas a los servidores públicos de Morelos, la intervención de la asesoría jurídica, tanto pública como privada, estuvo entre las evaluadas con un desempeño menos idóneo en la procuración de justicia. Estos resultados, obvio, no son los esperados. Pese a los objetivos innovadores que caracterizan la labor de la asesoría jurídica en el sistema de justicia penal, la percepción en el desempeño de los asesores jurídicos es muy diferente a los resultados en la práctica cotidiana. Aquí el ejemplo es prácticamente el asesor jurídico particular y el asesor jurídico público llevan una calificación muy baja, con 3. A lo que el defensor de oficio tiene la mejor calificación, digamos, con el 5. Deficiencias en el desempeño del asesor jurídico. Una de las organizaciones como México Unido contra la Delincuencia hizo un proyecto que se llama Cultura de la Legalidad en las Salas de Oralidad Penal, elaborado entre el 2015 y 2017, y los resultados mostraron que en ambos años el peor desempeño de los funcionarios evaluados fue el del asesor jurídico. Y aquí está la prueba.
del 2015, por ejemplo, el 3.6, y la evaluación en el 2017 subió al 5.9 la calificación. Prácticamente es el último lugar de los operadores. Hasta ahora la participación del asesor jurídico en favor de las víctimas es apenas notoria. En la mayoría de los casos, solo respalda lo que expone el Ministerio Público y no se entrevista con la víctima hasta el momento de la denuncia. Esto fue lo que también detectamos nosotros desde el instituto. Esa nula coadyuvancia en la investigación, aquí lo podemos demostrar, en donde el asesor jurídico o el representante de la víctima no aporta ningún tipo de evidencia y no hay una acción proactiva en aportar diligencias o en solicitar algún tipo de dato de prueba o información que aporten en la investigación. Existen retos importantes en la representación jurídica, acompañamiento psicológico, médico y de trabajo social con enfoques diferenciados que debería de procurar a las víctimas el asesor jurídico. Los recursos y funcionamiento de la asesoría jurídica. Diversos motivos explican la percepción negativa en las labores de los asesores jurídicos, que van desde la insuficiencia de recursos humanos hasta la carencia de presupuesto suficiente. ¿Cuánto se invierte en la asesoría jurídica? De acuerdo al presupuesto destinado al sistema de justicia penal del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el FASP, asignado en diciembre de 2019, al rubro de asesorías jurídicas de víctimas se le asignó únicamente el 10% de los 400 millones de pesos que recibió. La escasez de asesores jurídicos. Otra organización en 2017, México Evalúa, mostró la carencia de asesores jurídicos en las 32 entidades federativas, exponiendo, por ejemplo, que 13 de ellas no tenían asignados asesores jurídicos, entre las que se encontraban Veracruz, Tamaulipas, Oaxaca, Nayarit o Hidalgo. 15 cuentan con menos de un asesor jurídico de víctimas por cada 100,000 habitantes. El ejemplo, Guerrero, Sinaloa o Baja California. Aunque el sistema de justicia penal enfatizó el reconocimiento a los derechos de las víctimas, los datos muestran que hasta ahora la asesoría jurídica no cumple con el acompañamiento especializado que indica la propia legislación. Para mejorar el desempeño del asesor jurídico es necesario estudiar y monitorear su funcionamiento. Hasta ahora los datos publicados resultan insuficientes. Hay poca claridad en las estrategias de inversión de su presupuesto. Prevalece la ausencia de diagnósticos, estudios y análisis integrales sobre la calidad operativa de esta figura. De acuerdo a este panorama, cabe preguntarnos qué retos presenta esta figura en el sistema de justicia penal, qué acciones pueden ayudar a fortalecerla. Muchas gracias, espero que estas respuestas puedan ser abordadas y contestadas por nuestros panelistas. Gracias a todos. Muchas gracias, Arturo. Y bueno, como en la sesión anterior, las cifras no extrañan por una manera porque sabemos qué es lo que pasa en el sistema de justicia penal en México, pero aún así no dejan de sorprender los datos tan duros y en cierta manera tan trágicos en los que las personas se tienen que enfrentar día a día al sistema de justicia penal. Y si bien fue un estudio que se realizó en el estado de Morelos, creo que esta situación se replica en todos los estados y a nivel federal. Y bueno, a mí lo que me gustaría es iniciar con esta ronda de 15 minutos. ¿Les parece si iniciamos de la manera en la que los fui presentando? Le daría entonces el uso de la palabra al maestro Héctor para que nos comente sobre los retos y las posibles acciones para mejorar el rol del asesor de la víctima en la fase inicial de investigación. Y a todos ustedes les recuerdo que pueden ir utilizando el chat y el Q&A para hacer las preguntas a los ponentes y al final haremos nuestra ronda. Maestro Héctor, adelante. Muchas gracias, Ilse. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco muchísimo la invitación que me hace la Fundación Konrad Adenauer y el Instituto Mexicano de Competitividad, y en particular la invitación de la maestra Ana María Zorrilla de la Clínica de Políticas Públicas del ITAM para participar en esta mesa, que además pues es mi tema principal, mi principal línea de investigación, tanto como docente, como investigador, pero además lo que más hago en la práctica. El proyecto que dirijo, que es la Clínica de Interés Público del ITAM, su objetivo principal es la representación y acompañamiento de víctimas en el sistema de justicia penal.
Y a partir de los datos que vamos encontrando y de la información que vamos recibiendo, pues me parece que en muchas ocasiones se dice que el eslabón más débil del sistema de justicia penal acusatorio son las policías. Y esto parece un mantra, pero eso es una mentira. Los datos que nos compartía Arturo son reveladores de que el verdadero eslabón más débil del sistema de justicia penal acusatorio son las asesorías jurídicas. ¿Y a qué voy con ello? ¿O cómo podría decir que son en verdad el eslabón más débil? Y esto es una verdadera tragedia. ¿Por qué? ¿Y por qué es una verdadera tragedia? El sistema de justicia penal acusatorio rompe la reforma de 2008 el paradigma del derecho penal clásico en México. En un artículo que me hizo el honor la Fundación Conrad de publicar en el 25 aniversario de su Anuario Latinoamericano de Derecho Constitucional, el artículo lo titulo La muerte del derecho penal. Y esta acta de defunción del derecho penal está en la reforma de junio de 2008. ¿Por qué? Porque si revisamos el artículo 20, apartado A, fracción primera de nuestra Constitución, se señala que el objeto del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable, el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Esto encierra los tres máximas luchas de los movimientos victimales: verdad, justicia y reparación. El objeto de nuestro proceso penal es esencialmente victimal. Con toda esta reforma y con todo el diseño del sistema a partir de la reforma constitucional y el Código Nacional de Procedimientos Penales, nos queda claro que la función de la víctima y su representación legal es la verdadera dueña del proceso penal. Es quien puede en muchos de los momentos determinar si el proceso penal continúa o si se queda, aceptando un acuerdo reparatorio, aceptando una suspensión condicional del proceso o un proceso penal abreviado. La víctima tiene, dentro de los medios alternativos de solución de controversias, muchas formas de dar fin o continuidad al proceso penal. Pero asimismo es la verdadera controladora de la actuación de la Fiscalía, porque puede coadyuvar con ella presentando actos de investigación, presentando sus propios datos de prueba. El propio código permite que la víctima aporte datos de prueba, pero en algún momento dado, frente a una actuación negligente, contraria a la debida diligencia, la víctima también puede actuar contra el Ministerio Público con la famosa audiencia de control de garantías. Es decir, la víctima tiene una gran participación en el proceso penal y esta puede incluso ampliarse. Hay algunos esfuerzos entre los cuales hemos participado y coincidimos plenamente que las personas, la sociedad civil, la ciudadanía podría participar en calidad de víctima en todos los llamados delitos de corrupción. Es decir, cuando la afectación al bien jurídico es el erario público, a quien todas y todos participamos como contribuyentes. Si este es el daño, el bien jurídico tutelado, entonces todos quienes aportamos a la hacienda pública somos perjudicados por estos actos de corrupción y por lo tanto podríamos actuar en calidad de víctimas del delito, ejerciendo un verdadero control de la actividad ministerial y evitando estos arreglos en lo oscurito, como se ha denunciado ocurrieron en casos como el caso Duarte o ante toda la falta de transparencia que hay en las investigaciones, en este caso contra Emilio Lozoya. Ese es el gran poder que nos da el diseño del sistema a las víctimas del delito en nuestro sistema de justicia penal acusatorio. Pero ahora el tema es, ¿lo estamos verdaderamente ejerciendo? La realidad es que no. Por un lado, las fiscalías no se acostumbran a la idea de la asesoría jurídica. Es decir, cuando es estrictamente necesario, cuando consideran las fiscalías que les puede ayudar que exista una asesoría jurídica, la convocan. Pero en la mayoría de los casos hacen todo lo posible por evitarse que haya ahí una persona profesional del derecho cuestionando su labor, presionando para que hagan su trabajo o en todo caso evitando que cometan arbitrariedades. Esto ha resultado muy incómodo para las fiscalías. Incluso hemos tenido situaciones lamentables donde cuando nosotros representamos a una persona, la fiscalía y personas importantes funcionarias de la fiscalía citan a las víctimas,
sin que nosotros nos enteremos, para incluso evitar o decir, ¿sabes qué? No tengas la representación, porque saben que una representación victimal activa lo que va a hacer es poner a trabajar efectivamente a la fiscalía y cuestionar y evitar que se cometa cualquier tipo de arbitrariedad. Entonces se ha vuelto ahí, antes la víctima era un convidado de palo en el proceso. Yo digo que antes de la reforma de junio de 2008, la víctima era evidencia. La víctima era tratada como evidencia. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué? Porque se le tomaba, se le obtenía información, se le hacían pruebas para buscar sancionar a alguien. No era sujeto de derechos, era un objeto de prueba. A partir de la reforma constitucional, la víctima presenta argumentos, presenta datos de prueba autónomos y en este caso, pues claro, que tiene un gran poder sobre la actuación del Ministerio Público y esto evidentemente ha registrado incomodidad. ¿Y eso en qué ha derivado? Pues aunque desde entre los mismos aparatos de poder se ha dejado en ruinas el sistema público de atención a víctimas. La Comisión de Ejecutiva de Atención a Víctimas quedó en ruinas en la última administración y esta administración lo que ha hecho es sepultarla. Hoy no existe la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, existe ahí el edificio y existe en la ley, pero en realidad se le despojó del 75% de su presupuesto. Y los estados no están en una situación mejor. La propia Ciudad de México tiene apenas año y medio funcionando su Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, cuando la Ley General de Víctimas es de 2012. Es decir, tuvimos 6 años y medio sin comisión de víctimas y sin que el propio gobierno quisiera poner a operar el sistema victimal, que se concentraba todavía en la Procuraduría y se concentra en gran parte la asesoría jurídica en la propia Procuraduría. No se ha querido reconocer la función de la asesoría jurídica como una función técnica autónoma que tiene que ejercer la calidad de parte. En ese sentido, la propuesta que se discute y que se tendría que hacer es buscar que la asesoría jurídica tenga las mismas atribuciones presupuestales y de autonomía que tienen las defensorías públicas. Justo en los datos que daba Arturo decía, el peor evaluado es el asesor jurídico y el mejor evaluado es el defensor público. Pero también comparemos la infraestructura. La reforma justo establece que el sueldo del defensor público no puede ser inferior al del Ministerio Público. Y en el caso de los defensores públicos federales, el sueldo es a veces mayor que el de los agentes del Ministerio Público. ¿Qué pasa con los asesores jurídicos? No ganan ni una tercera parte de lo que gana un agente del Ministerio Público. Y eso evidentemente se refleja en la calidad de su trabajo, pero tampoco en la cantidad de personal. A mí me ha tocado revisar audiencias donde incluso lo común es, y es parte de hasta un chiste dentro de los ministerios públicos, que el asesor jurídico llega a decir, me sumo a todo lo manifestado por el Ministerio Público. Y lo llegué a ver incluso con asesores jurídicos federales. ¿Qué ocurría? Pues que eran notificados de la audiencia minutos antes de que ésta se llevara a cabo. Y entonces, pues claro, lo único que podían llegar a hacer era a cumplir con la formalidad de estar presentes en la audiencia, cuando en realidad no podían ejercer una verdadera representación de los derechos de la víctima. Ese es el panorama al que nos enfrentamos con la asesoría jurídica. Es el eslabón más débil del sistema de justicia en la práctica, cuando en el derecho me parece que las víctimas son las verdaderas dueñas y controladoras del proceso. Esos son los retos y el panorama a mí me parece que jurídicamente hay una gran fortaleza, pero institucionalmente está en ruinas. Sería mi participación. Muchas gracias. Digo, a reserva de las preguntas que pueda contestar más adelante. Muchísimas gracias, maestro Héctor Pérez. Muy interesante todo lo que nos acaba de comentar. Me gustaría cederle la palabra a la maestra Irene Tello para que nos cuente ella cuál es su perspectiva sobre el tema, las coincidencias y tal vez algunos contrastes con lo que nos acaba de comentar el maestro Héctor para enriquecer esta conversación. Maestra Irene, le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Yo voy a hacer una presentación para explicar un poquito lo que hemos visto en Impunidad Cero respecto a este tema. Y no sé si ya la ven.
Buenísimo. Pues muchos de los datos que les voy a presentar salen del estudio. Tenemos dos grandes estudios en Impunidad Cero y un poquito para los que no nos conozcan, Impunidad Cero es una organización de la sociedad civil relativamente joven. Nacimos en 2016 y varios de las que lo fundamos trabajábamos antes en Transparencia Mexicana y nos dimos cuenta que no podíamos analizar el tema de corrupción en el país si no nos poníamos a ver el tema de impunidad en México. Es así como empezamos Impunidad Cero. Empezamos una serie de estudios y nos dimos cuenta que el cuello de botella de la justicia en el país está en la Procuración de Justicia. Entonces sí quiero explicarle un poquito lo que hemos visto, porque sí creo que la figura del asesor jurídico definitivamente se inserta en estos hallazgos y que si no se pone en consideración cómo funciona la parte de Procuración de Justicia en el país, los matices que hay respecto a los estados, pues no se puede avanzar mucho respecto a esta temática. Esta frase que están viendo sale del Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías, un estudio que sacamos año con año en Impunidad Cero, que hace Guillermo Cepeda Lecuona, en el que sale que a nivel nacional la probabilidad de que un delito se denuncie, se esclarezca, es tan solo 1.3%. Esta cifra se compone de una altísima cifra negra en el país, 93% de todos los delitos que acontecen que no se denuncian, y una baja efectividad en procuración de justicia, que la última medición que nosotros tenemos era una efectividad de 19% a nivel nacional. Sin embargo, aquí creo que ya es importante empezar a ver los matices de esto que acabo de decir, ¿no? Otra de las cosas que medimos y que creo que también es importantísimo es ver cuántos ministerios públicos por cada 100,000 habitantes hay. Y en cada una de las mediciones que hacemos respecto a este índice, la verdad es que sí es muy notoria la diferencia entre el primer y el último lugar. Aquí pueden ver que Chihuahua ocupa el primer lugar con 25.1 ministerios públicos por cada 100,000 habitantes y el último lugar es Puebla con solamente 2.8 ministerios públicos por cada 100,000 habitantes. La verdad es que ya viendo esta disparidad nos podemos dar cuenta de por qué tenemos tal diferencia respecto a la procuración de justicia en el país. Y este es otro tema que además creo que también toca a la parte que de esta plática respecto al asesor jurídico, que tiene que ver con el presupuesto per cápita que se destina en procuración de justicia. Una vez más, la disparidad entre el primer y último lugar es abismal, de casi 7 veces mayor presupuesto que destina la Ciudad de México, que es la entidad que mayor presupuesto destina a procuración de justicia per cápita, comparada con Tlaxcala, que es la entidad que menos dinero destina a la procuración de justicia per cápita. Sí creemos en Impunidad Cero que definitivamente el presupuesto es un indicador necesario, más no suficiente para ver una mejor procuración de justicia, y por eso es una cosa que medimos año con año. Y creemos que también tenemos que hablar respecto de cuánta exigencia tenemos hacia esas instituciones de procuración de justicia y qué tan poco presupuesto se les da a nivel local. Esto que creo que también es importante mencionarlo, la carga de trabajo promedio por Ministerio Público. No solamente son los asesores jurídicos los que están cargados de trabajo en este país, también son los propios ministerios públicos. Ya la media nacional para este estudio tiene que 160 carpetas de investigación al año por cada Ministerio Público. La verdad es que ya analizando, obviamente, habrá carpetas que sean de delitos de mucho menor impacto que otras, pero de todas maneras, ya que solamente la carga de trabajo promedio esté en este nivel, sí nos puede hablar de que tenemos un cuello de botella, que no tenemos modelos de gestión eficientes para que los ministerios públicos puedan sacar la cantidad de trabajo que les llega, incluso considerando que es mínima, porque gran parte de los delitos en este país no se investigan. Y este es otro tema que creo que también tenemos que considerar aquí. ¿Qué es lo que está pasando con la justicia en el país? Que muchísimas veces ni siquiera la autoridad llega a conocer de estos casos porque ya solo la atención que recibe el ciudadano para ir a denunciar un delito es pésima. Entonces, por eso en Impunidad Cero creemos que es muy importante medir el tiempo medio para denunciar un delito. Lo sacamos año con año y la verdad es que, digo, es una cifra que es la mediana. Entonces sabemos que hay muchísimos casos que están muchísimo arriba de este número que les voy a dar, que para ser atendido en un ministerio público por una persona tardan 2 horas con 21 minutos. Obviamente hay estados como Tlaxcala, donde se va muchísimo más arriba del promedio nacional, y estados donde baja esta situación, pero sí creo que de nada sirve que hablemos de la situación del acceso a la justicia si el acceso a la justicia empieza con la pésima atención que recibe el ciudadano al momento de ir a un ministerio público. Y creo que ahí también tenemos que poner el punto de partida. Si los ciudadanos no sienten confianza en estas instituciones, que es la siguiente gráfica que les estoy mostrando,
Y esta gráfica la vemos replicada en todos los actores del sistema, tanto policías como ministerios públicos. Podemos verlo también para jueces, que la confianza que reporta la ciudadanía en estos actores es mínima. Entonces sí creo que para hablar de acceso a la justicia y de representación de las víctimas también tenemos que tomar en consideración estas variables, porque si no tomamos en cuenta que la gente ni siquiera acude a denunciar un delito porque no siente confianza alguna en estas autoridades, podremos analizar los mejores esquemas de tener los mejores asesores jurídicos, de subirles el sueldo, pero al final la realidad será que los delitos que acontecen en este país no se denuncian porque la gente no siente confianza en una atención, ahora sí que mínimamente servicial de parte de estos funcionarios públicos cuando ya fueron víctimas de un delito. Y este es otro tema que también nos parece muy importante analizar y que creo que aquí esta gráfica y la siguiente que les voy a mostrar tiene para mí como una relación muy importante con el tema que estamos tratando hoy respecto a cuál es la función del asesor jurídico. Sí creo que tenemos que poner la atención de que la mayor cantidad de delitos que se investigan y sancionan en este país son delitos de bajo impacto. De hecho, en breve les voy a mostrar esta gráfica en la que sacamos que 40% de las sentencias de este país son de menos de 3 años, lo cual nos habla de delitos que probablemente fueron delitos patrimoniales que se cometieron sin violencia, que pudieron haber sido resueltos con otros mecanismos que ofrece el sistema penal acusatorio y que esos sí son los delitos que se están investigando y sancionando. Ahí nos habla de qué tan presentes están estos asesores jurídicos cuando en vez de intentar que las víctimas de los delitos que más nos impactan, como puede ser homicidio doloso, violencia familiar, no están haciendo lo posible para que los funcionarios del sistema de procuración de justicia realmente se dediquen a investigar y sancionar estos delitos y no estos delitos de bajo impacto con sentencias condenatorias. Obviamente esto también creo que es gravísimo, la parte de efectividad de investigación. Una de las cosas que hacemos en Impunidad Cero y que nos parece muy importante es que nosotros no tomamos en cuenta como una determinación efectiva el archivo temporal. Sí creemos que definitivamente está muy mal entendida esta figura en el sistema penal acusatorio y que está siendo utilizada como una manera de enmascarar la cantidad de impunidad que hay en las procuradurías y fiscalías. Pero obviamente también medimos la efectividad en procuración de justicia porque sí creemos que es importante también empezar a hablar de las buenas prácticas que sí se están dando en los estados. No podríamos y no vamos a poder salir de este atolladero de impunidad en el que estamos si no empezamos a identificar que hay estados que están haciendo las cosas de manera distinta al resto del país. Aquí podemos ver casos paradigmáticos de los que siempre hablamos, ¿no? Nuevo León, Baja California, Zacatecas, Querétaro, Guanajuato, Nayarit, que son de los estados que siempre nos reportan una alta efectividad en procuración de justicia, comparado con los estados que salen hasta abajo de la tabla donde ni siquiera llegan a un 10% de efectividad de todas las carpetas de investigación que se abren en un año. Y esto que también creo que es muy importante, analizar realmente cómo se da esta efectividad, ¿no? O sea, empezar a analizar las buenas prácticas y también desgraciadamente un tema que creo que vamos a tener que entrarle y que también creo que ahí tiene que ver mucho la figura del asesor jurídico, la mala práctica respecto a los mecanismos alternativos de solución de controversias. Sí hemos analizado desgraciadamente que hay casos en los que estados que usan estos mecanismos de manera irregular para casos para los cuales no debería aplicarse y lo que nos está hablando es de que las víctimas no recibieron la asesoría necesaria para entender a qué se referían estos mecanismos alternativos de solución de controversias, que muchas veces en vez de utilizarse para despresurizar el sistema penal acusatorio que era su origen en un primer momento, son utilizados como moneda de cambio para conseguir una determinación rápida en un caso en el que creen que las víctimas van a aceptar esos mecanismos alternativos. Pero la única manera de que podamos analizar esto es yendo estado por estado, analizando qué estados están utilizando los mecanismos y cómo los utilizan. Sí creemos que cuando hay estados, nos pasó, tuvimos la fortuna de que pudimos medir los dos sistemas cuando todavía los dos sistemas estaban vigentes y lo que nos dimos cuenta fue que la transición cuando ya no estaban usando el sistema anterior sino que ya era completamente el sistema acusatorio, muchísimos estados empezaron a ver estas malas prácticas en la que había un aumento extremadamente extraño de los primeros años que no había un uso de mecanismo alternativo de solución de controversias a pasar al otro año a un exceso del uso de mecanismos alternativos de solución de controversias. Y la única manera de medir
pedir esto es que se haga un seguimiento puntual, histórico, en el que podamos determinar cómo están funcionando las procuradurías y fiscalías en el país en un lapso de tiempo. Sí creo que este tipo de discusiones definitivamente no se pueden dar en un vacío. Tenemos que analizar cómo han funcionado estas instituciones, qué buenas prácticas han señalado, y también determinar este tipo de casos donde era muy sorprendente ver, no puede ser que de un año para otro el porcentaje de mecanismos alternativos que tenían era del 5% y de repente ver un 20%. Y sí creo que la única manera de ver esto es con estos datos y estos análisis lineales históricos respecto a cómo funciona la efectividad en procuración de justicia en el país. Y esto, ¿no? Que es la primera cifra que les mostraba. Sí, la verdad es que nosotros no nos metemos tanto en el tema de impunidad al medir probabilidad de esclarecimiento del delito, porque sí creemos en impunidad cero, que la impunidad se mide por delito. Y de hecho, por eso hacemos una medición de la impunidad del homicidio doloso en el país. Obviamente, este también es un indicador que metemos en el índice estatal de desempeño de procuradurías y fiscalías, porque creemos que es muy importante también hablar del tema de la baja denuncia ciudadana que hay respecto al delito. Y la baja denuncia ciudadana se debe a muchos temas, como pueden ser el tiempo de espera, que fue una de las cosas que les mostré, la baja confianza, y muchas otras atribuibles a la autoridad. Y creo que también ahí tendríamos que voltear a ver, ¿no? Si los ciudadanos no cuentan con una asesoría desde el inicio en el que se les explique cuáles son sus derechos, cómo hacer frente a las irregularidades cuando un ministerio público no hace de la mejor manera su trabajo, cuando pide gratificaciones indebidas, incluso para tomarles la denuncia, cuando les piden ratificar la denuncia, aunque sabemos que esto ya es la cosa más ilegal que existe, cuando hay una serie de irregularidades en todo el proceso y las propias víctimas no cuentan con los mecanismos para poder dar seguimiento a esta denuncia, ahí es donde creo que acabamos viendo el tema de la impunidad. Entonces sí, para nosotros el tema de la cifra negra y de la baja denuncia ciudadana es indispensable. De hecho, por eso hace 2 días lanzamos en Impunidad Cero una plataforma que se llama denuncia.org, que es como para explicarle a la gente qué es lo que tendría que ser un proceso de denuncia en cualquier ministerio público y fiscalía. Y no solamente cómo debería ser, sino también contándoles un poco la historia de lo que sabemos que ocurre, de las irregularidades que acontecen en el proceso, qué pueden hacer para no caer en estas irregularidades. Les ofrecemos también una ubicación geolocalizamos todos los ministerios públicos del país, que creo que también es otro de los temas. A veces ni siquiera la gente llega a un ministerio público porque acude con el policía le dice que es en tal lugar, va a ese lugar, hay en el ministerio público que le dicen que no pueden denunciar ahí, lo traen dando vueltas, entonces la persona se harta y decide ya no denunciar. Entonces sí creo que este tipo de herramientas ciudadanas que nosotros desde la sociedad civil podemos proporcionar a la ciudadanía serán indispensables también para dar un acompañamiento. Sabemos que el tema de la cantidad de la infraestructura respecto a la asesoría jurídica en el país es un tema definitivamente que le tenemos que entrar, pero creo que otro tipo de herramientas digitales y ciudadanas pueden ayudar en lo que llegamos a tener la cantidad y la calidad de asesores jurídicos que deberíamos tener. Otro tema, ¿no? Y que creo que ya este es un tema más como de impunidad. Y es un tema que la verdad es que siempre menciono porque siempre estamos o constantemente hemos estado escuchando respecto a la famosísima puerta giratoria. Y sí creo que este tipo de indicadores desmienten eso. Que tengamos en el país que solamente el 57.9% de las órdenes de aprehensión se cumplimentan, nos habla de que no hay tal puerta giratoria, porque al final ni siquiera logran dar con las personas que fueron los responsables del delito, y se acusa el sistema normativo, se acusa el sistema penal acusatorio como si fuera el culpable, cuando realmente hay una falla operativa de los operadores del sistema de justicia. Entonces sí creo que por eso les menciono esta gráfica, porque nuevamente estamos escuchando de un intento de reformar el sistema de justicia penal creyendo que las fallas que tenemos y que la cantidad de impunidad que tenemos se debe a una falla normativa, cuando creo que lo que les he intentado mostrar con todas estas gráficas es que la variedad de desempeños en los estados es muy variada y que no se puede hablar de que es un problema normativo, porque si fuera un problema normativo tendríamos que ver desempeños similares en todos los estados. Y ya esta que también me parece brutal,
Una de las cosas que también nos parece importantísimo medir en impunidad cero tiene que ver con la impunidad en homicidio doloso. Es un delito que además para el que esperaría uno que no hubiera cifra negra. Desgraciadamente para la cantidad de desaparecidos que hay en el país ni siquiera podemos contar con eso en nuestro país. Y sí creemos que tenemos que medir el homicidio doloso porque nos habla un poco de las políticas de persecución penal que se dan en los estados. ¿Qué tanto están dedicando a investigar y sancionar los delitos que más nos afectan como mexicanos y qué tanto no? Y la verdad es que sí es muy trágico a sacar este estudio año con año. De hecho, estamos a punto de actualizarlo porque la cifra no para. O sea, cada vez vemos mayor incidencia en homicidio doloso y menores sentencias condenatorias para el mismo delito en un año. La última medición que lo teníamos era de una impunidad para homicidio doloso de 89.5%. Eso quiere decir que tan solo de 100 homicidios, tan solo 10 se sancionan, lo cual nos parece gravísimo. Y ya para cerrar, que está lo que les decía, ¿no? La proporción de sentencias de menos de 3 años. Ahí creo que si estamos viendo que solamente, que 40% de las sentencias condenatorias son de menos de hasta 3 años de privación de la libertad, nos está hablando de que hay una mala asesoría jurídica en todo el proceso para no lograr que este tipo de delitos tengan una determinación con alguna otra de las capacidades que tiene el sistema penal acusatorio. Y estos son ya los números respecto a defensores y asesores jurídicos, ¿no? Yo sí creo que este tema de las carencias se ve no solamente en la parte de toda la procuración de justicia, sino también en la parte de defensores públicos y asesores jurídicos. La cantidad de casos que llevan comparado con la cantidad de personal que tenemos es abismal. No podemos pedirles mucho más a estos operadores del sistema cuando ni siquiera cuentan con la infraestructura humana ni financiera para poder hacer frente a la cantidad de asuntos que ven en un año. Y pues también creo que otra de las cosas que tenemos que hablar necesariamente tiene que ver con la parte de el servicio profesional de carrera para los asesores jurídicos y los defensores jurídicos. Sí creo que definitivamente si acabamos viendo que los rangos de salarios no dan para la cantidad de trabajo que tienen que llevar, pues no nos extraña después ver la cantidad de corrupción que muchas veces también podemos ver en estos operadores. Obviamente no es la única herramienta, pero sí creo que tenemos que entrar a hablar de la parte de servicio profesional de carrera para todos los operadores del sistema de justicia. Se supone que en la actual administración, básicamente lo que estamos intentando ver es una reducción al combate a la corrupción y la impunidad, y sí creo que necesariamente ese combate a la corrupción y la impunidad pasa por el servicio profesional de carrera de estos servidores públicos. Entonces yo ahí lo dejaría, ya después haré otras aportaciones, y pues muchísimas gracias por el tiempo y estoy aquí a la orden. Muchísimas gracias, maestra Irene y Tello. Pues sí, las cifras no dejan de impactarnos. Creo que organizaciones como Impunidad Cero, el IMCO, México Evalúa, vez con vez nos están dando estas cifras que aterran, pero coincidimos la semana pasada que no es un problema normativo. Como abogados nos damos cuenta. Sin embargo, al ver estas cifras nos es difícil un poco vender esta idea que no es un problema normativo, sino de la implementación de justicia y de todo un aparato que va más allá de las normas y de los abogados. Creo que esta primera parte fue muy interesante porque tenemos la parte académica, la parte de la sociedad civil, de los datos. Me gustaría escuchar el punto de vista del doctor Albertico, quien no solo ha estado en la Procuraduría, en la antes Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, sino que también ahora es abogado postulante. ¿Cuáles son sus perspectivas desde su trinchera? ¿Cuáles son los que creen que son los retos para el asesor jurídico? Y también cuáles son las acciones de las que se podrían beneficiar y podríamos fortalecer su rol. Doctor, lo saludo y adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Bueno, primero mi agradecimiento a la directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, ACE, la maestra Valeria Moy, al director de la oficina en México de la Fundación Konrad Adenauer, Hans Blomer, y al doctor Jorge Arturo Serdio, jefe del Departamento Académico del ITAM, así como a la maestra Ana María Zorrilla. Gracias, buenas tardes a todos. Voy a retomar, Ilse, precisamente esta última parte a la cual usted hace referencia. No es un problema normativo. ¿Y por qué no es un problema normativo? Porque en México tenemos todas las normas acorde a los estándares internacionales que protegen a la víctima. Todas las normas. Tenemos nuestra Constitución que establece en el artículo 20
apartado C, todos los derechos de la víctima. Tenemos los tratados internacionales, tenemos la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y de Abuso del Poder. Tenemos la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, entre otros tratados internacionales que protegen a la víctima. Tenemos la Ley General de Víctimas y tenemos también plasmados los derechos de las víctimas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo tanto, tiene usted toda la razón. No es un problema normativo. ¿Cuál es el problema que existe entonces en este país si están todas las normas que protegen a la víctima y que no se hacen valer los derechos de las víctimas tal y como están establecidos en dichas normas? El problema que tenemos dentro de lo académico, como bien lo refiere, y dentro del ejercicio profesional es la falta de conocimiento, de profesionalización, de capacitación de algunos operadores del sistema penal acusatorio o procesal acusatorio y oral. Eso es lo que falta. Porque, como lo dijo el maestro Héctor hace rato, con toda certeza, hay asesores jurídicos que llegan y me dice, me uno a lo manifestado por el Ministerio Público. ¿Por qué te unes a lo manifestado por el Ministerio Público? ¿Cuál es tu teoría del caso? ¿Cuál es tu análisis? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cómo estás defendiendo el derecho de las víctimas? No tienes por qué llegar y unirte directamente a lo manifestado por el Ministerio Público. Tú debes de tener una estrategia jurídica y para ello es necesario que conozcas los derechos de las víctimas, repito, establecidos en la Constitución, en los tratados internacionales, en la Ley General de Víctimas, en el Código Nacional de Procedimientos Penales y, por supuesto, el conocimiento sustantivo del derecho penal. Porque la dogmática penal que usamos en este país se materializa en el proceso. Y es donde tenemos la obligación, cuando actuamos como asesores jurídicos, de conocer exactamente en qué consiste esta dogmática penal que voy a materializar en el proceso a favor de la víctima. Y como también lo decía hace rato el maestro Héctor, en relación al artículo 20 constitucional, que no quede impune el culpable o que el culpable no quede impune. Claro que ese es un derecho de la víctima, que se haga justicia, pero para ello el asesor jurídico siempre tiene que acompañar al fiscal o al Ministerio Público, pero cuestionando la investigación, analizando la investigación, qué es exactamente o cuáles son los hechos, materia del delito que le están imputando o con el que están acusando al probable imputado o al acusado. ¿Cuáles son los datos de pruebas que necesito para poder acreditar estos hechos, materia de la imputación o acusación? ¿Cuáles son los datos de prueba que requiero para efectos de poder demostrar la probabilidad o la participación como autor o como partícipe de esta persona que está sujeta a una investigación a través de una imputación que se le hizo en una audiencia inicial y que ya se le vinculó a proceso? Entonces, el asesor jurídico forzosamente está obligado, antes de ser asesor jurídico, por supuesto, de tener el conocimiento previo del derecho en forma genérica, del derecho penal, del derecho procesal penal, de toda la dogmática que implica todo el contexto jurídico penal para realmente estar en las condiciones de ejercer el derecho de las víctimas. El artículo 14 de la Ley General de Víctimas refiere que las víctimas tienen derecho a intervenir en el proceso penal. No se tiene que ver como una persona sujeta de sufrimiento, no, sino al contrario, como una persona, como un ser humano que tiene un derecho de acceso a la justicia, que está contemplado en el artículo 17 constitucional.
Y entonces el asesor jurídico tiene que coadyuvar con el Ministerio Público, ¿correcto?, para efecto de hacer valer este derecho. Buscar, por supuesto, que se haga justicia y, como lo refiere el 20 constitucional, dentro del objeto del derecho y la reparación del daño. Pero sobre todo, que se haga justicia. Entonces, si las víctimas tienen este derecho de intervenir en el proceso penal y que deben ser reconocidas como sujetos procesales, ¿de acuerdo? Lo mismo, tal como lo establecen la Constitución, los tratados internacionales respecto de derechos humanos, el acceso a la justicia para las víctimas es un derecho humano. Un derecho humano que está establecido en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del Ciudadano. Dentro de los derechos civiles está el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho al debido proceso. Y por supuesto, este derecho humano que está contemplado como derecho de acceso a la justicia en el artículo 17 en relación con el artículo 1 constitucional que establece que todas las autoridades tienen que vigilar y proteger los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Entonces creo que, repito, no es un problema normativo, es un problema de saber operar, de saber defender realmente los derechos que tiene la víctima y que hay una normatividad inmensa a la cual podemos acudir para hacer valer esos derechos. Pero se requiere un conocimiento no básico, un conocimiento profundo del proceso penal y de todos estos derechos de las víctimas dentro del proceso. Entonces, el asesor jurídico tiene que impulsar la investigación. Por eso tiene que hacer una teoría del caso, tiene que analizar los hechos, tiene que depurar los hechos, tiene que analizar cuáles son las pruebas con las que cuenta o cuáles son las pruebas que le faltarían para realmente acreditar la culpabilidad o responsabilidad del acusado en su momento. Pero en la etapa de investigación, que es una etapa que de verdad no exige demasiado estándar probatorio, es un estándar probatorio mínimo para acreditar la posible comisión de un hecho y la probabilidad de que la persona intervino en su comisión. Entonces, ese estándar probatorio mínimo que tenemos en la etapa inicial para efectos de una vinculación a proceso, pues tiene el asesor jurídico esa obligación de poder impulsar y no confiarnos en la autoridad. No puedes llegar con el carácter de asesor a ver qué está haciendo el Ministerio Público o qué considera el Ministerio Público que deba hacer. No, nosotros con ese carácter de asesor jurídico tenemos la obligación de impulsar, de cuestionar e incluso de denunciar al Ministerio Público cuando éste no esté cumpliendo con los principios de objetividad y de lealtad y que afecten los derechos de la víctima. Debemos de ser más activos, debemos de ser asesores jurídicos activos, así como lo es la defensa. Una defensa activa buscando cómo ganar el asunto y cómo tratar de que el Ministerio Público no pueda acreditar esa responsabilidad penal. Entonces, por supuesto que el asesor jurídico tenemos la obligación de tener este conocimiento amplio, repito, de todos los derechos procesales, de todos los derechos constitucionales, convencionales. ¿Cuándo vas a reclamar algo que esté contemplado en la ley y que afecte los derechos de la víctima, pero que la Convención Interamericana o cualquier otro tratado te permita ejercer ese derecho? Entonces, ¿cuándo le vas a solicitar a las autoridades? Porque todas las autoridades, como lo establece el artículo 20 constitucional, tienen la obligación de respetar y de vigilar los derechos humanos de las personas. En el caso que nos ocupa, de las víctimas, del acceso a la justicia, del debido proceso. Pero esto es una obligación de nosotros como asesores cuando ocupamos ese lugar. Su servidor en varios casos he estado participando como asesor jurídico y por supuesto tenemos el principio de igualdad ante la ley.
tenemos el principio de contradicción, tenemos todo, por eso repito, no es un tema, no es un problema normativo, es un problema de saber ejercer los derechos, de saber hacer cumplir la norma. Ya está escrito, ya es válido. Hagamos ese cumplimiento normativo a través del impulso procesal que debemos hacer los asesores jurídicos en beneficio de las víctimas. Sobre todo, haciendo valer sus derechos. No estamos viendo a las víctimas como menos en el proceso. No, tienen exactamente los mismos derechos procesales que tiene el imputado. El derecho de conocer los hechos, de aportar pruebas, todas las pruebas idóneas, las pruebas pertinentes, las pruebas suficientes que te lleven a acreditar esa responsabilidad, en su momento esa responsabilidad penal, la comisión de ese delito. Por supuesto que tenemos una gran normatividad, hay que usarla. Hay que darle el uso correcto a la normatividad y con ello habrá menos impunidad y con ello habrá más confianza en los asesores jurídicos y sobre todo en las autoridades, porque somos nosotros, los asesores jurídicos, los que tenemos que enseñar a las autoridades cómo deben de actuar en un proceso y cómo deben respetar los derechos de las víctimas. Y si no lo hace el fiscal, para eso tenemos el juez de control. Tenemos el derecho de acudir ante el juez de control con el carácter de víctima ante determinadas omisiones por el Ministerio Público. Y si no, tenemos el juicio de amparo. O sea, tenemos diversos recursos que garantizan que se hagan valer y que sean válidos estos derechos de las víctimas. Entonces, creo que una vez que el asesor jurídico cuenta con este conocimiento profundo, repito, no es un conocimiento básico, es un conocimiento profundo de los derechos de la víctima, del debido proceso, yo considero que la impunidad bajaría, pero bajaría totalmente o en un alto porcentaje. Pero cuando el asesor jurídico llega a decir, me adhiero a lo manifestado por el Ministerio Público, crece la impunidad, por supuesto, y no estamos ejerciendo los derechos, ni respetando, ni haciendo valer los derechos de la víctima, y como bien dijo también la maestra Irene, crece la desconfianza hacia las autoridades. Por el momento es toda mi participación, estoy abierto en una segunda fase. Gracias. Perfecto, muchas gracias, doctor Guinto. Pues sí, dijo una frase al inicio de su intervención que escuchamos ya todos los días en este país, que se haga justicia. Y la verdad es que en México ser víctima no solo es complicado, sino es aterrador. Creo que todo lo que estamos coincidiendo es sí el marco normativo, pero también la atención que se le da a las víctimas, lo que podrían hacer las víctimas. Son retos, pero también oportunidades con el sistema de justicia penal que hoy tenemos. Y con esto me gustaría darle finalmente la palabra al maestro Jaime Rochín, que creo que nos puede dar una aportación muy interesante, ya que él ha estado del lado de las víctimas, él ha trabajado cercano con ellas y creo que todos estamos aquí muy interesados en saber cuáles son lo que él cree que son los retos, pero especialmente las acciones para fortalecer la función del asesor jurídico. Maestro, muchas gracias por haber... Muchas gracias, Ilse. ¿Sí se escucha? ¿Bien? Perfecto, pues agradezco muchísimo la invitación, tanto a la Konrad Adenauer como al ITAM, y felicito mucho a las personas que me han precedido en su participación. Creo que en términos generales estamos coincidiendo. Obviamente hay algunas diferencias específicas en algunos enfoques y eso creo que es lo que enriquece el diálogo. Coincido con Héctor en el sentido de que la víctima era o ha sido históricamente simplemente un testigo mudo. En la historia siempre ha sido simplemente un elemento a considerar para buscar al responsable, porque se consideraba que un delito era un daño a la sociedad en general y no tanto
se buscaba pues que la víctima pudiera tener acceso a la justicia, acceso a la verdad, acceso a la reparación. Esto efectivamente, como ya ustedes lo han dicho, no lo voy a insistir, se ha ido modificando en las normas y coincido también en que las normas en México respecto de los derechos de las víctimas no solo están bien y están a nivel internacional, sino que tenemos en México uno de los sistemas jurídicos, legales, teóricos, más, digamos, mejor equipados del mundo en materia de atención a víctimas. Otra cosa, como ya se ha dicho y lo vamos a reforzar ahora, es la realidad de cómo se está llevando a cabo y por qué. Bien, el artículo 10 de la Ley General de Víctimas señala que todas las víctimas, obviamente de cualquier orden de gobierno, tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo ante autoridades independientes, imparciales y competentes, y que éste les garantice el ejercicio del derecho a conocer la verdad, que se realice con la debida diligencia una investigación inmediata y exhaustiva, que los responsables sean enjuiciados y sancionados y que se obtenga una reparación integral. Evidentemente esto está conforme con el artículo 20 de la Constitución en su apartado C, que establece estos mismos derechos de la víctima en cuanto al recurso judicial y en cuanto al acceso a la justicia. De hecho, y esta en mi experiencia personal en los casi 6 años que estuve al frente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la exigencia más fuerte de las víctimas es la justicia. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas presta medidas de ayuda, o prestaba porque está a punto de desaparecer el Fondo de Víctimas, creo que hoy o mañana, y eso es una tragedia para el país, pero bueno, eso si quieren lo comentamos más adelante. Pero en principio con el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral con el que cuenta la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel federal, puede otorgar medidas de ayuda, asistencia, incluso de medidas compensatorias que son necesarias para la recuperación del proyecto de vida, pero no contribuyen bueno, sí contribuyen, pero no solucionan el problema real, que es la reconstrucción del tejido social, la pacificación del país, la justicia, la verdad de las víctimas. De alguna manera, y lo digo con toda sinceridad, incluso con cierta autocrítica, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tuvo una función, o ha tenido hasta hoy una función más de apoyo humanitario a las víctimas que realmente de un acceso verdadero a la justicia y a la verdad. Y ahora voy a decir algunos elementos por los cuales me parece que estamos en esas condiciones. La política, de hecho, de reparación integral se enfrenta a un escenario de impunidad preocupante y ya los datos pues ya están dichos, no tengo yo que repetirlos, pero coinciden con lo que presentó Irene Tello en cuanto a la impunidad y cómo eso, precisamente, si hay impunidad, si no hay justicia, pues la reparación verdadera nunca es posible. La reparación siempre tiene parte de un acceso a la justicia. Y recuerdo muy bien una de las frases de uno de los padres de los muchachos desaparecidos de Ayotzinapa, que decía, yo no concibo, decía, que me den dinero, que me den unos millones y que con esos millones me compre un carro, una casa. O sea, me voy a comprar un carro con el ojo, con la pierna de mi hijo, cuando yo lo que quiero es que me lo entreguen, que me digan dónde está, que haya justicia. Creo que esa frase muy humana refleja el dolor de las víctimas por la justicia y la ausencia de esta en este país cada vez mayor. Bien, entonces, ¿cuáles entre las medidas que de atención
en materia de procuración y administración de justicia a los que la víctima tiene derecho, la ley señala, la Ley General de Víctimas señala que se debe asistir a la víctima en cualquier procedimiento administrativo, que se le debe asistir en el proceso penal durante la etapa de investigación, que se le debe acompañar durante el juicio y que se le debe dar asistencia jurídica también posterior al juicio. Es decir, hay una obligación legal de acompañar a la víctima y el Estado tiene que responder. Ahora, ¿cómo responde el Estado? Estamos ante un sistema federal, como todos lo sabemos, y entonces hay un responsable a nivel federal de los delitos del orden federal, que es la Asesoría Jurídica Federal, para aquellas víctimas que no tienen un asesor jurídico privado, evidentemente. Y están las asesorías jurídicas de las entidades federativas. En teoría, todo esto es en principio en teoría, ahorita vamos a ir viendo cómo se desarrolla en la práctica. Según la Ley General de Víctimas, las asesorías jurídicas de las entidades federativas que señalarán los derechos de las víctimas, que acompañarán a las víctimas en los procesos del orden común, del orden local. Bien. En el orden federal, pues, es la asesoría jurídica. Voy a hablar primero del orden federal y luego de los estados. En el orden federal es la asesoría jurídica federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas quien debe hacer frente a esta problemática y debe garantizar a las víctimas el ejercicio de sus derechos. Además, recordemos que conforme a la Ley General de Víctimas, la asesoría jurídica federal representa víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos en el orden federal y algunas del orden local, cuando hay una atracción específica por algún tema de especial relevancia, de especial gravedad, que la ley contempla específicamente por esas circunstancias en que se puede atraer un caso del orden local. Por lo cual, los casos tienen altísima complejidad. Aquí sí difiero de alguno de los compañeros que me precedió en el sentido de que es muy sencillo. Los casos que representa la asesoría jurídica federal tienen altísima complejidad porque requiere un enfoque multidisciplinario ante instancias administrativas judiciales, organismos de derechos humanos. Voy a poner un ejemplo frente a casos de desaparición que son los más comunes. El mayor número de víctimas registradas ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas son las víctimas de desaparición, ya sea de desaparición forzada o de desaparición por particulares. En este caso, la asesoría jurídica no es solo un acompañamiento penal en el proceso penal, sino que tienen que darle acompañamiento para todos los procesos administrativos, financieros, para el procedimiento de declaración especial de ausencia, para publicar los edictos en los cuales se genera la búsqueda, para facilitar, por ejemplo, el acceso a las cuentas bancarias de las personas o algunas demandas de carácter civil que tienen que ejercer, etcétera, ¿no? Entonces, resulta multidisciplinario y sumamente compleja la especialidad del asesor jurídico federal. En cuanto al número, sí, ¿me quedan 5 minutos o qué? Okay. Dios santo, ya apenas voy empezando. Bueno, de todos modos hay una segunda momento. A ver, en cuanto al número, en datos generales, la asesoría jurídica cuenta con aproximadamente 30,000 expedientes. No sé cuántos puso Irene, pero el dato que yo tenía hasta donde yo me quedé era en 25,000, 30,000 expedientes, que incluye litigio en distintas vías, no solo penal, sino cualquier acción que esté relacionada con el hecho victimizante. Para ello cuenta con un aproximado de 120 abogados. Ahí tampoco coincido con los datos de Irene, que habla de 200 y tantos abogados. No sé si no sé dónde salió ese dato, pero en mi experiencia, la Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas, ahorita hablo de las locales, cuenta con aproximadamente 120 abogados y creo que ya tenía menos, según me dijo una víctima famosa, que es esta... se me fue el nombre. Bueno, una víctima de estas conocidas y reconocidas me decía la otra vez que ahora hay menos abogados todavía que antes. Pero bueno, desde donde yo me quedé había aproximadamente 100 abogados. El asesor
jurídico federal en promedio lleva 160 casos. Nadie puede llevar 160 casos, nadie. ¿No? Es imposible para un abogado poder responder y resolver estos casos de manera decente. Por su parte, la Ley General de Víctimas, en el artículo 167, fracción cuarto, señala, fíjense ustedes, que la Asesoría Jurídica Federal debe designar un abogado por cada unidad investigadora, por lo menos, un abogado por cada unidad investigadora del Ministerio Público Federal. Tribunal de Circuito, por cada juzgado federal que conozca de materia penal y por cada visitaduría de la CNDH. Cuando menos debe haber un asesor jurídico y un personal de auxilio, lo cual es absolutamente imposible en la práctica con el número de abogados con que se cuenta y con la capacidad que tienen. ¿Cuál es la consecuencia? Un enorme desequilibrio, que ustedes ya lo señalaron, procesal entre la víctima y el imputado. Debe garantizarse el equilibrio procesal. De lo contrario, los riesgos de ser revictimizado y que no logre superar esa condición son altísimos. Y más que los riesgos, las realidades que está sucediendo es esa. Y tenemos que levantar la voz para señalarlo con mucha claridad. Hay un déficit en el nivel federal de abogados de la asesoría jurídica. Yo diría, siendo bajito, o sea, viéndome moderado, de por lo menos 900. Se requerirían por lo menos 900 abogados más en la asesoría jurídica federal para darle la batalla y equilibrar con la defensoría de oficio, que por cierto, tienen ustedes toda la razón, un defensor de oficio federal gana hasta 3 veces más que un abogado de la asesoría jurídica federal. Un dato relevante, aunque la CEAF no es competente en principio para atender casos del fuero local, sí ha contribuido a fortalecerlas por medio de su programa del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con una inversión hasta junio de 2019 de la base se cubría el 47% de los asesores jurídicos locales. Fíjense, acá en la investigación ya sé que se me está acabando el tiempo, ¿verdad? En la investigación que nos presentó Arturo, se dice que solo el 10% de los fondos del FASP van para los asesores jurídicos locales. Bueno, pues este pequeño 10% cubre el 47% de los asesores jurídicos locales. Es decir, el problema en las asesorías locales es mucho mayor, inmensamente mayor que en la asesoría jurídica federal. Entre otras razones, porque la gran mayoría de los delitos con víctima, o sea, que requieren un acompañamiento directo de un asesor jurídico, lo son en el ámbito local. Es decir, el homicidio, el secuestro en la gran mayoría de las ocasiones, el robo con violencia, etcétera. Todos esos delitos son del ámbito local. Y entonces, digamos, es mucho mayor la necesidad de fortalecer en el orden local las asesorías jurídicas. Hasta mediados del año pasado, que es el último dato que yo tengo, existían 674 asesores en el orden local. Hoy debe haber aproximadamente menos de 700 todavía. Finalmente, ¿cuánto me queda, Ilse? 1 minuto. 1 minutito, pero finalmente un par de minutos más. Ok. ¿Cuántos asesores jurídicos en los estados debería haber y cuántos hay? Siguiendo la línea que comentamos en el orden federal, que decíamos que tiene que haber un asesor jurídico por lo menos en cada unidad investigadora del Ministerio Público Federal, en cada Tribunal de Justicia, en cada Tribunal de Circuito, por cada juzgado federal, por cada visitaduría de la CNDH, etcétera. Eso, traduciéndolo al ámbito local, significaría que debe haber en el país como mínimo un asesor por cada agencia del Ministerio Público, tal lo que ya dijimos. Sumando, se requerirían 4,013 asesores en el ámbito local, solo en el ámbito local. ¿Cuántos tenemos? En mi última cuenta teníamos 612, ahorita debemos estar en 620, 630 asesores jurídicos en el ámbito local. Es decir, en el ámbito local hay un déficit de aproximadamente 3,313
asesores jurídicos. Otra cosa, a ver, y aquí quiero ser como muy claro. Evidentemente, hay un problema de falta de capacitación y de especialización, sí, pero primero tendría que haber suficiente número para poder abordar las consecuencias, porque sí puede haber casos en que el asesor jurídico federal, en el caso que a mí me tocó, puede haber casos en los que efectivamente no hay, ni siquiera llegue a las audiencias porque tiene, digamos, exceso y se le juntan, etcétera, ¿no? Y no puede abundar en los temas. Pero también he de reconocer que hay asesores jurídicos verdaderamente heroicos que a pesar de todas esas dificultades conocen con mucha profundidad la norma, las leyes, y que han defendido muy exitosamente casos. Sí tenemos casos específicos de éxito en la asesoría jurídica federal que valdría la pena conocer y tomar como ejemplo y como modelo de lo que sí se puede hacer, si lo que se podría llegar a hacer, si realmente ponemos todos los medios para lograrlo. Lo dejo aquí de momento. Tenía algunas observaciones sobre algunos otros comentarios de los demás ponentes, pero quizá en el intercambio que hagamos más adelante podemos expresarlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, maestro. Si les parece, podemos empezar a leer algunas preguntas y vamos contestando. Pueden alzar la mano para contestar. Y también podemos ir comentando un poco lo que los demás ponentes dijeron, intentando vincular estas preguntas. Entonces, primero voy a leer las que nos llegaron por el Q&A. Alfredo Telles nos pregunta, bueno, primero agradece la presencia de todos ustedes y él nos cuenta que como servidor público del Ministerio Público de la Procuraduría Estatal, en relación a lo que establece el artículo 1 constitucional, está obligado como autoridad a promover, respetar, proteger y garantizar derechos humanos. ¿Cómo puedo hacerme cargo de proporcionar a las víctimas de un asesor jurídico cuando en el Estado no existe una comisión estatal de atención a víctimas, ni un fondo estatal, solamente una delegación de la CEAV? O en su caso, las víctimas, ¿cómo pueden hacer exigible esta obligación al Estado a través del control judicial o mediante un juicio de amparo? Muchas gracias. Creo que esta pregunta se puede discutir desde diferentes aristas. Me gustaría saber cuáles son sus opiniones. No sé quién quisiera contestar primero esta pregunta muy interesante y muy técnica también. Maestro Héctor Pérez, adelante. Muchas gracias. Pues de entrada, decíamos, ¿no? Los sistemas victimales estatales están en ruinas. Si decía bien el maestro Rochín que la asesoría jurídica federal tiene menos de 200 personas para ejercer sus funciones, en los estados están mucho peor. La Ciudad de México tenía 15, por ejemplo, hasta hace muy poco, y somos una ciudad de 20 millones de habitantes. Y como también señalaba bien el maestro Rochín, la mayoría de los delitos son del fuero común, no del fuero federal. Entonces, ahí hay un déficit terrible. Lo que hemos hecho, o el mecanismo técnico, es decir, la gente del Ministerio Público pues tendría que solicitarlo a la comisión. Si es que esta no existe, entonces tiene ahí un vacío. Y entonces lo que se ha hecho desde algunos aspectos, incluso lo intentamos desde la comisión desde la Clínica de Interés Público, es presentábamos quejas en la Comisión de Derechos Humanos y se presentaban juicios de amparo. ¿Para qué? Para solicitar que hubiera una designación. Hay tesis del Poder Judicial de la Federación que establecen que la víctima debe contar siempre para ejercer su derecho a una adecuada justicia con la asesoría jurídica. Entonces, sí, el mecanismo idóneo es el mecanismo de control constitucional. El tema es que sí me parece que ahí es donde quizá la sociedad civil le ha faltado reacción para pensar litigios estratégicos de fortalecimiento de la asesoría jurídica. Actualmente, y esto es un tema, hay una tendencia que, aprovechando la crisis del sistema ombudsperson, digo, la toma de las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos, por las razones que sea, muestra una fuerte crisis del sistema ombudsperson, me parece que sería una oportunidad de replantear estas comisiones y el modelo de estas comisiones y en la transformación en verdaderas defensorías del pueblo.
Y esta transformación en defensorías del pueblo, lo que podría llevar es justo a que asuman o se asuma de estos organismos que tienen una gran infraestructura estas funciones de asesoría jurídica. Hay otra tendencia que pretende que la asesoría jurídica pública pase a los institutos de la defensoría. Es decir, que la defensoría pública, por lo menos a nivel federal, tenga dos brazos: la defensa de personas imputadas y la defensa de víctimas, aprovechando que sí está garantizado que por lo menos en cada tribunal haya un defensor o una defensora pública, es decir, replicar esta infraestructura en favor de las víctimas. Pero el tema es que tampoco creo que en la sociedad civil hemos empujado lo suficiente para replantear estos modelos. Me parece que este es un buen momento, pensando en la crisis de las comisiones de víctimas y en la crisis del sistema ombudsperson, para fortalecer esos mecanismos. Gracias. Muchas gracias, maestro. Sí, maestro Jaime Rochín también quería contestar esta pregunta. Lo escuchamos, adelante. Gracias. Por un lado, coincido con la propuesta de Héctor hacia el futuro, ¿no? En el sentido de decir, bueno, ya que están destruyendo las instancias de derechos humanos, construyamos algo mejor, construyamos algo más unificado, y yo creo que efectivamente hay una crisis del sistema de derechos humanos, hay una crisis de los organismos públicos de derechos humanos, especialmente de la Comisión Nacional, y con todos los recursos que tiene y todas las posibilidades, coincido en que se puede reestructurar, y avalo, y yo me uno a la propuesta. Pero creo que también hay que contestar hoy por hoy el planteamiento de esta persona, no sé de qué estado sea, pero habla de que en su estado, en su entidad federativa, no hay comisión de víctimas estatal, y no hay, solo hay una delegación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Orden Federal, pero si no hay, si el delito es del orden común, no será atendido, no será acompañado por la Comisión Ejecutiva en su proceso penal. Entonces, una cosa que pasa en las entidades federativas y que está mal, desde mi punto de vista, es que, violando la Ley General de Víctimas, ponen las defensorías, como Morelos, por ejemplo. Ahorita el caso que citaban de Morelos es uno de esos. Ponen las defensorías las defensorías de las víctimas, al defensor de víctimas lo ponen al interior de las fiscalías o de las procuradurías estatales. Por lo pronto, eso está mal, pero por lo pronto esta persona podría buscar ayuda, preguntar en la fiscalía si existe esa asesoría jurídica victimal. No debe ser así, es una violación a la Ley General de Víctimas, y además es contrario a la lógica, porque sí, como ustedes señalan, en el ámbito local, incluso a veces en el ámbito federal, es común que el asesor jurídico se adhiera a lo que señala el Ministerio Público. Si son de la misma institución, pues con más razón, ¿no? Es decir, sí tienen que ser de instituciones distintas, tiene que ser, y lo decía muy bien, lo decía muy bien Arturo, la función del asesor jurídico es ser contrapeso, y no puede ser contrapeso siendo de la misma instancia. Por eso tampoco me encanta la idea de Héctor de que esté en el Poder Judicial, porque también sería contraparte del defensor de oficio. Entonces, yo creo que más bien habría que generar una fortaleza. En la asesoría jurídica es una buena institución, pero hay que darle los recursos necesarios. Entonces, para este caso habría que ver, primero, si existe una defensoría de oficio, una defensoría de víctimas en alguna otra instancia que no sea la asesoría, la comisión de víctimas del ámbito local. Ahora, otra opción que tiene esta persona es acudir a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Federal y solicitar que atraiga el caso, precisamente porque uno de los elementos posibles para atraer por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Federal es que no exista comisión de víctimas en el ámbito local. Y todavía efectivamente hay como 9 entidades que no tienen esa comisión, esa atención a víctimas. Creo que por ahí puede ir un poco la respuesta. Y sí, por supuesto que se pueden parar. Yo y el Estado tendrá, y las autoridades estatales, el secretario de gobierno o el propio gobernador, tendrán que hacer frente a esta responsabilidad, sin duda. Gracias. Muchas gracias. Doctor Albertico, ¿quiere tomar la palabra? Sí, por favor. Digo muy rápido, doy seguimiento a los comentarios del doctor Sergio, de Héctor.
en cuanto a que, por supuesto, el derecho de una asesoría jurídica está contemplado en el artículo 20 constitucional, apartado C. Entonces, es un derecho fundamental, un derecho que está establecido en nuestra Constitución y que si las autoridades competentes no auxilian o no, digamos, no le hacen llegar este asesor victimal público, pues a través de un juicio de amparo, porque además de que viola este derecho plasmado en la Constitución, por supuesto hay un tema de convencionalidad porque también viola el Tratado de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia de las Víctimas de Delito. Entonces, es procedente el juicio de amparo, le tendrán que otorgar y obligarán a la autoridad competente a efecto de que le otorguen un asesor jurídico público, por supuesto. Muchas gracias. Por acá tengo otra pregunta que no sé, tal vez Irene la quisiera contestar porque se relaciona mucho con lo que hace Impunidad Cero y un poco de las luchas que tienen varias organizaciones de la sociedad civil en el tema de la denominada contrarreforma penal. Rafael Contreras nos pregunta, ¿cuál es la opinión de los panelistas con respecto a la denominada contrarreforma penal que se encuentra congelada en el Congreso de la Unión? ¿Verían precedente de algún litigio constitucional o ante la Corte Interamericana para impugnar? ¿Es posible ese retroceso de derechos humanos? Mil gracias, Ilse. Pues desgraciadamente sí creo que es posible. Sí creo que justo muchas de las organizaciones de la sociedad civil estamos impulsando que se haga un parlamento abierto, aunque bueno, dado el tema que ya se mencionó aquí del de los fideicomisos, cuando hubo muchísimos ejercicios de parlamento abierto, muchísimas organizaciones e instituciones les dijeron lo dañino de desaparecer estos fideicomisos y aún así no solamente se decidió ignorar esta opinión, sino que se aumentó el número de fideicomisos que van a desaparecer en la última iniciativa, pues sí se ve preocupante. Y lo que les hemos dicho al respecto es que no cuentan con un diagnóstico certero para hacer esta contrarreforma. Sí creemos, como ya varios lo hemos dicho en esta mesa, que no es un problema normativo, es un problema operativo y un problema de recursos financieros, de recursos humanos, de capacitación a los operadores del sistema de justicia, y que por más que queramos que cambiando leyes podamos cambiar o revertir los niveles de impunidad que tenemos en el país, eso no va a pasar. Yo siempre lo digo de una manera como para que la gente lo entienda, creo que más visualmente. En un país en el que no se respetan las leyes, creyendo que creando nuevas leyes se van a respetar, es extremadamente ingenuo. Y nada más para responder a lo que decía el doctor Sergio Jaime Rochín, yo lo que me refiero, y creo que también hay que tomar en cuenta que la figura del asesor jurídico no solamente es para el ámbito penal, es para muchos otros ámbitos. La figura y el número que yo di es del Censo Nacional de Gobierno de Seguridad Pública y Sistema Penitenciario del INEGI, que considera a todos los asesores jurídicos del país. Y la verdad es que sí hay un gran desbalance. Obviamente el objetivo de esta mesa era para enfocarnos en el sistema penal, pero incluso si vemos una gran disparidad de víctimas que pueden acceder a una asesoría jurídica en el sistema penal, ya incluso en otros temas como pueden ser el ámbito familiar, donde muchos de los casos de violencia de género se acaban resolviendo, pues la situación es aún más dramática. Entonces sí creo que por eso tal vez hay una disparidad en estas cifras. Y otra cosa que también quería mencionar y que por eso mencioné, no me refiero a que no haya especialidad respecto a los asesores jurídicos, porque creo que definitivamente los casos que ven son extremadamente complejos. A lo que me refiero es que no hay buenas políticas de persecución penal en las fiscalías y procuradurías, ni la federal ni las estatales, y que por tanto los casos que se acaban investigando y sancionando suelen ser casos de menor impacto social. Entonces, si ya ni siquiera hay una buena política de persecución penal, pues por más que queramos que estos asesores jurídicos tomen los casos más complejos, el propio sistema que acaba imponiendo los modelos de gestión dentro de las procuradurías y fiscalías hacen que los casos que a veces tengan que llevar no son los casos que debieran recibir la mayor atención. Y pues ahí lo dejaría y sigo atento a otros comentarios y participaciones. Muchas gracias. No sé, maestro Jaime, no sé si quiera comentar al respecto. Sí, gracias. Dos cosas. Evidentemente sí hay un peligro, desde mi punto de vista, muy grave de echar para atrás los avances de la reforma del nuevo sistema, que ya no es tan nuevo, de justicia penal. Aquella
propuesta del fiscal que se filtró era violatoria de todos los derechos humanos casi y retrocedía muchos años en los avances que México ha tenido. Entonces hay que tener cuidado porque ahora hay otra propuesta de un grupo de gobernadores que va más o menos en ese mismo sentido y evidentemente yo coincido plenamente, no es un problema del sistema de justicia, sino el modo en que lo hemos entendido, lo hemos interpretado y lo hemos aplicado. Entonces hay que dedicarnos mucho mejor a eso. Y coincido nada más con el último comentario de Irene. Quisiera nada más hacer una referencia de que la ley de víctimas tiene, yo creo, ese defecto que señala al asesor jurídico, no le define, o sea, tiene obligación de defender a todas las víctimas de delitos y todas las víctimas de derechos humanos. Pero sí habría que buscar una prioridad en aquellos delitos de alto impacto, los delitos violentos, y específicamente aquellos que derivan de la espiral de violencia que tenemos, y lo voy a decir con esa claridad, sobre todo a partir del año 2006, donde las desapariciones, las desapariciones forzadas, las desapariciones por parte del crimen organizado, las torturas, todo tipo incluso ejecuciones extrajudiciales, etcétera, todas ese tipo de delitos más violentos deberían tener prioridad en la atención, pero a veces, efectivamente, hay víctimas, por ejemplo, incluso hasta de delitos patrimoniales que exigen a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas la representación y el apoyo jurídico, y no se les puede negarle realmente porque la ley no establece para qué tipo de delitos, sino que lo amplía a todos. Creo que ahí podría hacerse un buen análisis para que se centrara principalmente en esos delitos que están generando la violencia que tenemos y el estado de alarma en el que vivimos en México. Gracias. Muchas gracias, maestro Héctor Pérez. Usted también quería tratar este tema, que la verdad es muy controvertido, muy, muy actual, pero también muy trágico, si es que llega a pasar. Tendría dos temas, muchas gracias. Uno, coincido con Jaime en el término de que efectivamente me parece que la ley de víctimas es demasiado amplia y da unas atribuciones prácticamente imposibles de cumplir principalmente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y lo que ha llevado a quizá expectativas irrazonables sobre su función, ¿no? Es decir, tiene que atender a todas las víctimas de todos los delitos y de todas las violaciones a los derechos humanos. La ley estuvo diseñada desde un modelo de justicia transicional, retomado y copiado de Colombia, digamos la verdad, fue una ley copiada de otro modelo y que en realidad no ha dado los frutos esperados y no ha cubierto las expectativas de las víctimas. La SEAV es una institución con una vocación muy noble, pero con muy pocas herramientas para poderla cumplir. En eso estoy totalmente de acuerdo. El tema lo que ha llevado es que esos casos de éxito de los que hablaba Jaime son la excepción y no la regla, ¿no? Es decir, justo el tema es que hablamos de casos de éxito, pero son la excepción, cuando debería ser la constante. Y el tema es que me parece que sí, desde ciertas esferas del poder se ha visto la norma como una excepción, como un obstáculo al alcanzar la justicia, cuando la norma ni siquiera se aplica. Decía Irene, ¿no? Escuchamos falacias como el tema de la puerta giratoria y decía Irene con mucha claridad, pues que la puerta ni siquiera se cruza, pues ¿cómo va a girar si realmente las fiscalías se ha vuelto un embudo de los casos, ¿no? Entonces, ¿cuál puerta giratoria si la puerta ni siquiera se da el primer paso para que gire? Entonces, eso me parece una falacia, entre muchas que desafortunadamente nos llegan desde la Fiscalía General, ¿no? Y me parece que ahí es donde hay una fuerte función de la academia, de la sociedad civil, de la cooperación internacional en decir, esto no lo vamos a permitir. Hablar de un litigio en la Corte Interamericana es
complejísimo. A mí me tocó acompañar ya algunos casos ante la Corte, pero en realidad que casos mexicanos lleguen ante la Corte Interamericana es poco común y depende de muchos factores que ni siquiera tienen que ver con la relevancia misma del caso, sino de factores de agenda del sistema interamericano, factores coyunturales, a veces de buena fortuna, para que un caso llegue. Entonces yo no le apostaría a pensar esto, lo tenemos que frenar muchísimo antes de que trascienda, ¿no? Y ahí encuentro, por ejemplo, en algún momento dado, voy a dar un ejemplo de estos absurdos dentro de los planteamientos normativos. Decía el fiscal general Gertz Manero, hay que derogar el delito de feminicidio porque es muy complejo y los ministerios públicos no lo pueden acreditar. Resulta que cuando me pide a mí la fiscalía que elabore su protocolo de actuación en casos de feminicidio, les digo, denme las carpetas de investigación de feminicidio que usted esté integrando en la FEBIMTRA. Pues para ver qué hacen ustedes y poder plasmarlo en un protocolo. Me dicen, no tenemos una sola carpeta de investigación por feminicidio. ¿Cómo? No tenemos, decir, no, es que todos los feminicidios son del Foro Común, no son del Foro Federal. Y les digo, oye, los que se cometen en la trata de personas o aquellos feminicidios como venganzas del narco a familiares mujeres de las bandas rivales o de su propia banda, ¿no son feminicidios? Ah, pues no sabemos, pero los mandamos al Foro Común. Es decir, la FG requiere eliminar el delito de feminicidio sin integrar una sola carpeta de investigación por feminicidio. Así de absurdos son este tipo de planteamientos y ahí es donde la sociedad civil, la academia, la cooperación internacional tenemos que plantarles un alto. Antes incluso de tener que llegar a un litigio que puede a veces ser imposible de revertir el daño que causa una reforma de esta naturaleza. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo y bueno, esta discusión nos da para largo. Doctor, le cedo la palabra en unos momentos y luego me gustaría englobar 3 preguntas muy específicas respecto al asesor jurídico y después los invitaría a un minuto de reflexión final por ponente. Desafortunadamente se nos está yendo un poco el tiempo y tenemos muchas preguntas. Intentaremos responderlas por chat o luego a través de nuestras redes sociales intentaremos dar algunas respuestas. Doctor Albertico, le cedo el uso de la palabra. Gracias, muy rápido, Ilse. Mira, hay principios de los derechos humanos, hay principios en la Constitución y como lo establece el artículo 1 constitucional, que los derechos humanos tendrán que respetarse y respetar los principios de estos mismos. Tenemos el principio de progresividad, que implica la gradualidad y el progreso en el alcance protector a favor de las personas, lo que implica también en no regresividad en los logros obtenidos. Entonces, si tenemos una nueva contrarreforma que va violentando los derechos humanos, pues indiscutiblemente que estaría violentando este principio de progresividad establecido en los tratados internacionales, establecido en el artículo 1 de nuestra Constitución. Y bueno, como lo dicen el doctor Héctor, sí sería una situación de constitucionalidad, de promover todos los juicios de amparo que sean posibles. Yo espero que esta propuesta no trascienda. Nosotros también tenemos una relación con Estados Unidos muy fuerte. Estados Unidos ha invertido muchísimo dinero, muchísima capacitación en este sistema penal acusatorio oral. Entonces tampoco creo que puedan permitir un retroceso tan amplio a borrar totalmente las reglas de los derechos humanos y de este sistema de justicia penal acusatorio. Muchas gracias. Les hago estas preguntas a quien quiera contestar, muy específicas sobre el asesor jurídico de la víctima. Pregunta anónima, pregunta que como abogado litigante, si existe algún padrón en donde se puedan registrar para ser asesores jurídicos. ¿Cuáles son los requisitos para ser asesor jurídico de la víctima? Y ¿cuál es el derecho humano más afectado por la omisión de una adecuada asesoría jurídica para las víctimas? Maestro Jaime, adelante. Gracias. A ver, respondiendo en términos generales a la pregunta, ¿el asesor jurídico puede ser particular o puede proporcionarlo el Estado, como igual el defensor de un procesado, ¿no? Y en ese caso no se necesita ningún tipo de registro, por decirlo de alguna manera en principio, porque pues simplemente basta que la víctima lo nombre
su representante para el proceso y ya está. Ahora, para ser abogado, asesor victimal del Estado, pues entonces es un servicio público. Es un servicio público y sí la ley contempla algunas, entran por concurso, en principio debe ser así, deben ser abogados, postulantes, deben tener un número de años, me parece, ahorita estoy hablando de memoria, pero me parece que al menos 5 años de ejercicio profesional en el litigio, etcétera, ¿no? Una serie de características también de antecedentes éticos y morales, etcétera, ¿no? Con lo que normalmente se pide para un servidor público, pero con una especialidad específica en la licenciatura en Derecho y en el ejercicio de la abogacía. Ahora, yo creo y estoy proponiendo eso, ya si sale a luz pública ya lo conocerán, pero estoy proponiendo en una instancia local específica. Estoy proponiendo que precisamente por la falta de capacidad del Estado para proporcionar abogados, se genere una posibilidad de que abogados particulares hagan esa labor bajo un criterio específicamente pues de una tasación y que el Estado pueda pagar esas defensas bajo ciertas condiciones, claro, evidentemente poniendo unos límites muy claros en los pagos, ¿no? Como que queden efectivamente tasados. Pero creo que eso podría ayudar. Y claro, tendrían que ser abogados que ahí sí, que presentaran una serie de exámenes, una serie de procedimientos, pero eso no, hoy por hoy no existe. Existe solo el servicio, el servidor público que lo presta al interior de las instituciones, que pueden ser las comisiones de víctimas o en muchas ocasiones están, como les digo, dentro de las fiscalías locales o de las procuradurías locales. Entonces, creo que con eso más o menos se responde. Hay una última pregunta que me parece un poco difícil de contestar, que es, ¿qué derechos humanos se violan cuáles son los principales derechos humanos que viola? Pues fundamentalmente el derecho a la justicia, evidentemente, ¿no? Cuando no tienen asesor jurídico, cuando el asesor jurídico no lo representa adecuadamente, pues evidentemente se les viola el derecho al acceso a la justicia y por tanto el derecho a la verdad y por tanto el derecho a la reparación, creo yo, que sería fundamentalmente las violaciones. No sé si las compañeras y compañeros quieran abundar en eso. Sí, maestro Héctor Pérez, si quiere contribuir a estas preguntas, y aprovechando nos da un minuto de una reflexión final para cerrar esta mesa. Adelante. No voy a repetir lo que dijo Jaime, me parece que el tema de los requisitos son muy puntual y muy claro. Yo agregaría solamente, además, tener un amplio conocimiento del sistema de justicia penal, porque la función de la asesoría jurídica es efectivamente ejercer este control efectivo de la actuación ministerial en favor de los derechos de la víctima. Con el sistema acusatorio, el Ministerio Público dejó de ser el representante de la víctima y se vuelve el representante del interés punitivo del Estado. No necesariamente empata con la víctima. Entonces, ahí tendríamos que pensar que además la persona que ejerza la asesoría jurídica debe tener un amplio conocimiento de la litigación en el sistema de justicia penal acusatorio. En ese sentido, el tema de los derechos humanos, evidentemente, hay un cuadrángulo de derechos humanos de la víctima. Es decir, este acceso a la justicia en busca de verdad y reparación. La propia sanción es una forma de reparación, decía Jaime adecuadamente. La mayoría de las víctimas lo que buscan es justicia y muchas veces entienden como justicia que la persona que cometió o que atentó contra sus derechos sea adecuadamente sancionada. Y para ello, para cumplir con estos dos, la víctima requiere una serie de garantías de asistencia y protección y de participación en el propio sistema de justicia. Entonces, este cuadrángulo de derechos son los que se vulneran por una asesoría jurídica ineficiente, inadecuada, pobre. Y claro, por eso decía, pues hay que tener un pleno conocimiento de lo que está haciendo, porque si no, pues me presentaré como asesor jurídico y llegará a la audiencia a decir, me adhiero a lo que dijo el Ministerio Público, porque no sé qué más decir. Entonces, ese sería muy grave. Y en ese sentido, me parece que sí tenemos que reflexionar. Y me parece que hemos dejado muy de lado la función de la asesoría jurídica. Yo recibí las primeras capacitaciones por parte de Ava Rolli, que eran de capacitaciones de muy buena calidad,
Y yo siempre les decía, oigan, pero siempre me hablan de la Fiscalía y la Defensa. ¿Qué hace el asesor jurídico? Y me decían, no, eso no lo vamos a hablar porque eran capacitaciones diseñadas, como dijo el maestro, el doctor Albertico, desde Estados Unidos, donde el asesor jurídico no existe. Entonces, tenemos que también pensar que el sistema mexicano es novedoso en ese tema y que el asesor jurídico tiene una función importante. Entonces, darle una verdadera importancia. Ahora, por ejemplo, llené hace unos días una encuesta de World Justice Project sobre el índice de justicia en México y tampoco se hablaba de la asesoría jurídica. Es decir, a pesar de que nuestro diseño normativo le da un gran peso, todo lo que se ha invertido en capacitación, en fortalecimiento institucional y en visibilización se ha ignorado. Agradezco mucho que hay espacios como este donde podemos hablar del tema y los que nos apasiona la justicia para las víctimas, seguir labrando camino para allá. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias, maestro Héctor Pérez. Les doy la palabra a la maestra Irene Tello para que nos dé una reflexión final y agradezco nuevamente su presencia. Muchísimas gracias. Pues yo sí regresaría a la importancia de esta figura y a la importancia de, ahora sí que sumar esfuerzos desde la sociedad civil, la academia, para poder posicionar la importancia de esta figura e intentar fortalecerla. Nosotros lo que intentamos hacer con la plataforma de denuncia.org era un poquito un comentario que decía el doctor Jaime Rochín hace rato, ¿no? De no toda víctima requiere el mismo tipo de asesoría jurídica y muchas víctimas requieren más un acompañamiento muchísimo más no quiero decir superficial, pero son usualmente delitos patrimoniales que se podrían resolver de otra manera y que deberíamos dejar que los asesores jurídicos se dedicaran a dar el acompañamiento a víctimas de desaparición forzada, de homicidio, doloso, de feminicidio. Y entonces ahí sí creo que tenemos un gran papel como sociedad civil. Lo que quisimos hacer en denuncia.org es ofrecerles a las víctimas que usualmente se van a acercar a nuestra plataforma porque hicimos como un focus group de saber quién va a usarla, que son estas víctimas de estos delitos de bajo impacto, que probablemente tendrán una asesoría muchísimo más personalizada con nuestra página, porque además queremos tener colaboraciones con universidades de derecho. Creemos que si los estudiantes tienen que hacer prácticas profesionales o servicio social, pues mejor que realmente hagan un servicio social y no un servicio de andar sacando copias, como muchas veces pasa con los servicios sociales en este país. Para estas víctimas que quizá necesitan una asesoría muchísimo más de este tipo, ¿no? Y que se dejen los recursos del Estado para que realmente se le dé el acompañamiento a las víctimas de estos delitos que tanto nos están afectando a los mexicanos. Entonces creo que también abriría como esa opción. Obviamente, pues siempre desde la sociedad civil hacemos recomendaciones de política pública que acaban teniendo una incidencia respecto a los operadores del sistema de justicia, pero creo que también nos podemos salir de pensar fuera de esta caja, ¿no? No necesariamente dejarle todo al Estado, sino pensar de otras maneras cómo nosotros como sociedad civil podemos generar otro tipo de acompañamientos para víctimas que quizá ni siquiera saben que tienen el derecho a una asesoría jurídica, de cómo denunciar, de dónde denunciar, de cómo darle seguimiento a una denuncia, y que este tipo de materiales es mucho más fácil que los hagamos nosotros porque contamos con los recursos, con la experiencia, de tener una mirada incluso a veces un poquito más empática de lo que requiere una víctima ya cuando tiene que denunciar ante el sistema penal. Entonces yo lo dejaría de ese lado. Creo que también hay que pensar fuera de la caja y otras opciones y no dejarle todo al Estado como siempre, de que son los únicos que están ahora sí que encargados de tener el nivel de asesoría jurídica que merecemos en este país. Sí, muy de acuerdo. Ni todo al Estado, ni todo al derecho tampoco, porque la implementación va más allá del derecho. Doctor Albertico Guinto, lo invitaré a una reflexión final de 1 minuto. Muchas gracias por su participación. Al contrario, gracias a ustedes. Bien, había una pregunta respecto de cuál es el derecho humano que se viola cuando la víctima no tiene este acompañamiento del asesor jurídico. Bueno, pues retomando al doctor Sergio, a Irene y al doctor Héctor, pues el acceso a la justicia, mismo que está contemplado en el artículo 17 constitucional, en el artículo 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del Ciudadano, y en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. La interpretación de estos dos artículos ha referido la Corte Interamericana que conculca, por supuesto, el derecho del acceso a la justicia por parte de la víctima. Los requisitos que se requieren para ser asesor jurídico están establecidos en el artículo 171 de la Ley General de Atención a Víctimas para poder ser asesor jurídico público. Y bueno, para los abogados particulares,
algunos o nosotros, al menos su servidor, hace mucho trabajo pro bono a favor de las víctimas también, y creo que se pueden organizar diversos abogados para crear un grupo integral en diversas materias, ya sea administrativa, penal, civil, familiar, a efecto de poder hacer un acompañamiento integral a las víctimas con la especialización de cada uno de ellos. Y bueno, mi reflexión, pues no es más que repetir que no necesitamos más leyes, lo que necesitamos es capacidad en los operadores jurídicos. Creo que es requisito sine qua non el conocimiento científico del derecho penal para poder ejercer, para poder ayudar a las víctimas, porque si yo no tengo ese conocimiento, pues no sé cómo voy a ayudar a las víctimas. Y este conocimiento científico, no hay otra forma de ejercer en el campo jurídico más que la aplicación del conocimiento científico. El asesor jurídico, por supuesto, que tiene que conocer las ciencias penales, cuál es la metodología en cuanto al derecho penal, parte general, todo el tema de la teoría de la ley, los elementos de la teoría del delito, porque si vas a integrar o quieres acreditar la comisión de un delito, pues tienes que empezar conociendo cuáles son sus elementos del delito para saber exactamente cuáles son las pruebas también con las que yo voy a acreditar ese delito, cuáles son las reglas de la autoría y participación para poder demostrar que realmente esta persona sí participó en el grado de autor, coautor, partícipe, autor mediato, etcétera, en la comisión de ese delito. Entonces, es este conocimiento científico más las reglas, por supuesto, del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda la dogmática penal que se debe de conocer, y si vas a llegar hasta el juicio oral, pues toda la metodología y las técnicas de litigación oral, desde cómo preparar un alegato de apertura, un buen interrogatorio, un buen contrainterrogatorio, cómo incorporar la prueba material o documental al juicio, tu alegato de clausura. Entonces, creo que los operadores jurídicos necesitamos, y es requisito sine qua non, el conocimiento científico del derecho, ya sea en el ámbito penal, en el ámbito civil, en el ámbito familiar, para poder estar en condiciones de ofrecer un servicio profesional y ético como asesor jurídico de la víctima y, por supuesto, con ello, llevar a una impunidad menor que existe en este país, porque es amplísima la impunidad, pero creo que mucho se debe también a la mala actuación de los asesores jurídicos. Muchas gracias por la invitación y mis felicitaciones a todos los participantes en este panel. Muchísimas gracias, doctor Albertico. Y antes de cederle la palabra al maestro Jaime Rochín, a todos los que nos hicieron unas preguntas, son muy buenas, sin embargo el tiempo pues apremia, así que no nos dará tiempo de responderlas, pero lo que les propondría es guardar estas preguntas y compartirlas con los panelistas, y les pediría que estén pendientes de la página de internet de la Fundación Konrad Adenauer, y en nuestra nota de acontecimiento tal vez sería un buen espacio para responder esas preguntas para que no se queden sin respuesta, porque además, aprovechando que tenemos un panel de lujo, creo que sería una oportunidad perdida no responder a todas sus preguntas. Maestro Jaime Rochín, lo invito a dar un minuto de reflexión y agradezco también su presencia en esta mesa. Su micrófono, maestro. Se me fue el minuto sin audio, pero bueno, agradecerles y felicitar esta iniciativa del ITAM y de la Konrad Adenauer. Creo que fue muy fructífera la conversación, el diálogo. Yo disfruté y aprendí mucho, y lo único que me queda señalar es: estamos en una situación de peligro para las víctimas. Si de por sí la realidad que ustedes y nosotros hemos señalado aquí es durísima, este último tema de eliminar el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral para las víctimas va a dañar muchísimo la relación con las víctimas y puede generar una mayor revictimización. Es un tema, es un retroceso muy grave, y yo creo que si se aprueban este tipo de reformas, seguramente se podrán amparar las víctimas frente a este acto que indudablemente es regresivo de los derechos de las víctimas.
Me quedo con la sensación de que a nivel federal estamos en un retroceso y que en algunos estados empieza a haber buenos avances. Entonces, es curioso porque normalmente la situación había sido al revés, pero hoy vemos que hay estados que empiezan a avanzar, pero a nivel federal sí tengo una preocupación de tanto por la pérdida de recursos de la institución para la propia atención, como la pérdida del fondo de las víctimas, que eso genera un daño casi irreparable. Pero bueno, sigamos discutiendo y hagamos presión, hagamos ejercicio para que estas voces se escuchen en todos lados y podamos lograr un cambio a favor de las víctimas de este país, que son las que más sufren, las que más han sufrido y las que siguen siendo ignoradas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los panelistas, a todos los asistentes que nos acompañaron. Justo hay que continuar con estas discusiones y en ese sentido los invito la próxima semana, el 8 de octubre, a la 1 de la tarde, a nuestra tercera y última mesa, retos para mejorar las capacidades de las instituciones de procuración de justicia en la forma de terminación de la investigación denominada el archivo temporal. Y el próximo jueves nos acompañará la doctora Jazmín Berber del ITAM, Gerardo Márquez Guevara, fiscal general de Coahuila, María Novoa del Prosperity Fund y Estefanía Medina Rubalcaba de Tojil. Entonces, no se lo pierdan, también va a ser un excelente panel y nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas tardes. Arturo, buenas tardes. Gracias, doctor. Un abrazo fuerte. Les agradecemos mucho a todos y todas. Que estén muy Al bien. contrario. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Que estén muy bien. Podemos terminar la transmisión, Juan. Muchísimas gracias, ¿eh? De acuerdo. De nada, que estén muy bien. Que descansen. Gracias, Juan. Juan. Gracias, Anita. Gracias, Adiós, Silvia. cuídense mucho, chicos. A ustedes, gracias. Felicidades, Ilse y Arturo. Súper, quedó padrísimo.